Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura, soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 9 sobre la literatura latinoamericana. Pasemos ahora al desarrollo de los ejercicios propuestos en la separata. El ejercicio 1 nos pregunta sobre el modernismo y su contexto, ¿verdad? Dice, el modernismo se desarrolló en un contexto de cambios socioeconómicos que afectó a los artistas, quienes, al perder la protección de sus mecenas, debieron ganarse la vida intentando vender sus obras. De esta manera, las obras de arte... hay que completar ese enunciado. Hemos explicado que en el contexto social e histórico del modernismo, este se da a fines del siglo XIX en Hispanoamérica, en un momento de cambios, de influencia de Estados Unidos en la región, y además esto coincide en un momento cuando el escritor comienza a profesionalizarse, ¿no? La obra de arte, por lo tanto, se convierte en una mercancía, pasa a formar parte de un circuito económico, mercantil, cultural. Entonces, el enunciado que sería la respuesta sería la D, ¿no? La obra de arte se transforma en una mercancía. Entonces, pero recordemos que el artista del modernismo valora sobre todo la belleza artística por sí misma, ¿no? Y se produce ahí un desencuentro, sociedad que valora el afán de lucro, el mercantilismo, y el artista que valora la belleza por sí mismo. Bien, entonces ahí tenemos la 1 sería la D. Ejercicio 2. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado relacionado con el modernismo. En la literatura modernista, él permitió la fusión y asimilación, dice, de los diversos aportes foráneos con el objetivo de... Hemos mencionado unas 5 características muy importantes de esta corriente. Aquella que consiste en fusionar y asimilar diversos aportes es el sincretismo, es decir, síntesis de aportes, ¿no? Mencionamos pues que básicamente Rubén Darío asimila, por ejemplo, los aportes de la literatura francesa de mediados y fines del siglo XIX, como son o como fueron el simbolismo y el parnasianismo. Entonces, esta característica se refiere al sincretismo, con el objetivo de, evidentemente, modernizar la literatura en Hispanoamérica. El esteticismo era la búsqueda de la belleza. El exotismo era la evasión a mundos y tiempos lejanos. Y el cosmopolitismo era la atención a los grandes focos culturales, como era Europa y Norteamérica. Pero acá nos dice, el enunciado nos restringe a la fusión y asimilación. Eso es el sincretismo. Ejercicio 3. Tenemos un fragmento, dice, ¿no? En el fragmento citado del cuento El Rey Burgués, que se incluye en el Libro Azul de Rubén Darío, ¿qué característica del modernismo encontramos? A ver, dice, por lo demás había un salón griego, lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas y sátiros. El salón de los tiempos galantes, con cuadros de Gran Boteau y de Chardin. 2, 3, 4, ¿cuántos salones? Y Mecenas se paseaba por todos con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza como un rey naipe. Muy bien, dice la pregunta, o el enunciado. En el fragmento citado del cuento El Rey Burgués, que se incluye en el Libro Azul, ¿no? ¿Qué características del modernismo encontramos? A ver, aquí aparecen hasta 2 características, ¿no? Pero vamos a ver las alternativas. Por un lado, tenemos el exotismo. ¿Cómo se reconoce? Habíamos dicho, el exotismo consiste en la evasión a tiempos y lugares distantes. En el tiempo sería, por ejemplo, cuando Rubén Darío, se evade a la época clásica, a la cultura grecolatina. Te menciona ninfas, musas, ¿verdad? Sátiros. Entonces, acá incluso dice el salón griego, ¿verdad? Bien, a la cultura clásica. Entonces, ahí encontramos una evasión en el tiempo, al pasado grecolatino. Bien. Y también acá cuando nos habla de obras de artistas, también encontramos lo que sería el esteticismo. Cuando te habla de mármoles, de fiestas galantes, ¿no? También hay en cierta medida un afán esteticista.
pero no aparece como alternativa al esteticismo. Aquí la característica que destaca, digamos, es entonces el exotismo, ¿no? Hay la, digamos, elevación a, en este caso, a la época griega. Ejercicio 4. Desde una perspectiva estilística, a nivel del estilo, o a nivel formal en todo caso, en Azul de Rubén Darío, los cuentos y poemas que integran la estructura de la obra comparten algunos elementos poéticos. Esto se evidencia debido a la... habíamos dicho que Azul está compuesto por cuentos y poemas, ¿correcto? En los cuentos de Azul también hay elementos líricos, debido, por ejemplo, a que se utilizan imágenes muy bellas, hay un lenguaje que contiene poesía. Entonces, estos elementos poéticos se evidencian debido a la presencia de imágenes plásticas. Una imagen plástica es una imagen pues elegante que remite a una serie de sensaciones, de belleza sobre todo, de colorido, de musicalidad, ¿no? Y el elemento lírico, o sea, los cuentos de Azul también tienen elementos poéticos. Muy bien, entonces la alternativa sería la B. Ejercicio 5. Tenemos un fragmento del cuento o del relato El sátiro sordo, que está incluido en Azul. El enunciado dice, ¿no? A partir del fragmento citado del relato El sátiro sordo, se colige que uno de los temas desarrollados es... Dice, cuando el poeta concluyó, dijo a ¿os place mi canto? Si es así, me quedaré con vos en la selva. El poeta le está dirigiendo esto ¿a quién? Al sátiro, dice, ¿no? El sátiro dirigió una mirada a sus dos consejeros. ¿Quién era aquel extraño visitante? ¿Por qué ante él había cesado la danza loca y voluptuosa? Por fin dirigió su vista al asno. ¿Faltaba su opinión? Pues bien, ante la selva enorme y sonora, bajo el azul sagrado, el asno movió la cabeza de un lado a otro, grave, terco, silencioso, como el sabio que medita. Entonces, con su pie hendido, hirió el sátiro el suelo, arrugó su frente con enojo y, sin darse cuenta de nada, exclamó, señalando a Orfeo la salida de la selva, ¿no? En este cuento, pues, Orfeo, personaje de la mitología, ¿verdad? Llega a una selva donde, pues, tiene a todos encantados con su música, con su canto. Y quiere quedarse, pero el sátiro, que era el que tenía potestad sobre este lugar, consulta con sus consejeros, entre ellos un asno. ¿Y cuál es la respuesta del asno? Lo vota Orfeo. Entonces, lo que se evidencia en este relato es que el artista, en este caso Orfeo, el poeta, va a ser incomprendido y hasta marginado. Termina siendo expulsado de la selva por este asno. Y esa es una constante en muchos relatos de Azul, donde Darío nos plantea pues la situación del artista en el mundo contemporáneo, el artista como un ser incomprendido, no valorado, ¿verdad? Y hasta marginado. Entonces la respuesta sería la condición de incomprensión que experimenta el artista, en este caso con Orfeo, que termina siendo expulsado pues por este asno. Ejercicio 6. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el estilo nos menciona, de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Dice, el elemento neorromántico, ¿no?, de este poemario se pone de manifiesto. A ver, recordemos que a nivel del estilo, este poemario, ¿no?, presenta las siguientes características. Uso del verso libre. Esa es una característica de la poesía moderna. Tenemos la influencia de dos corrientes. Tenemos del modernismo, pero sobre todo del romanticismo o neorromanticismo, que también como se le llama. Es decir, Neruda reactualiza esta corriente. Ahora, ¿cómo se puede evidenciar o cómo se manifiesta este neorromanticismo? Uno, en la relación que se establece con la naturaleza, ¿no? Es un tema, ¿no? Mujer como imagen de la naturaleza, por ejemplo. Y también en cómo el yo poético asocia sus sentimientos al paisaje, digamos, a la naturaleza. Entonces la respuesta sería, ¿no?, se pone de manifiesto cuando la naturaleza refleja las emociones del yo poético. Recuerden, por ejemplo, el poema 20 de Neruda.
cuando puede, dice, componer los versos más tristes esa noche, dice, ¿no? La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, dice. El viento de la noche gira y canta, dice. Entonces, su tristeza la está también trasladando al ámbito de la naturaleza o el paisaje. Ejercicio 7. En relación con los versos citados del poema 6, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, se destaca el tema de... ¿Qué tema hallamos? Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Está estableciendo una relación entre, digamos, la imagen de su amada con la naturaleza, ¿no? O el momento crepuscular. Otra vez, la naturaleza, las hojas caían en el agua de tu alma. La mujer, entonces, en este caso, como imagen de la naturaleza. Eso incluso lo habíamos encontrado también en el poema 1, cuando dice, pues, cuando relaciona, pues, la mujer con el cuerpo femenino con diversos elementos de la naturaleza. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la etapa de consolidación de la nueva narrativa hispanoamericana, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, nos está restringiendo ya solo la etapa de consolidación. Recordemos, ¿no?, que la nueva narrativa en Hispanoamérica se divide en 3 momentos. La etapa emergente, décadas del 20 y del 30, obras incipientes, ¿no? La etapa de consolidación, que es del 40 y el 50, donde ya encontramos obras de calidad. Encontramos a Borges, a Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, entre otros. Y la tercera etapa, que es el boom, ¿no?, el momento de apogeo, de la década del 60 hasta mediados del 70. A ver, entre sus representantes destacan Borges y Ernesto Sábato, correcto, ¿no? Son representantes de esta etapa de consolidación. Luego dice, es la época del boom, falso. La época del boom es la tercera etapa, que es la década del 60 hasta mediados del 70. Se inicia en la década del 30 y abarca hasta mediados del 60, falso. Durante su desarrollo resalta el declive que experimenta el regionalismo verdadero. Justamente, el regionalismo, digamos que fue una corriente también muy importante, cuya obra máxima, pues, o más destacada, es Doña Bárbara, se desarrolla también a partir de los años 20, 30, pero ya para la década del 40, pues ya está en declive, ¿no? Justo cuando se da ya el momento de consolidación. Muy bien, entonces este enunciado es verdadero. Muy bien, la clave sería verdadero, falso, falso, verdadero. La B. Ejercicio 9. ¿Qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se evidencia en el siguiente fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar? A ver, ¿qué dice el fragmento? Pero te retila la murta, no me vayas a mentir, te la retila de veras, muchísimo, por todas partes, a veces demasiado. Es una sensación maravillosa y te hace poner con los plinios entre las argustas, sí, y después nos entreturnamos los porcios hasta que él dice basta, basta, y yo tampoco puedo más. A ver, aquí, por ejemplo, si uno se da cuenta, puede decir estas palabras, ¿qué significan? Retila, murta, plinios, argustas, ¿verdad?, porcios. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia, no existen esas palabras, ni en ningún otro idioma. Cortázar las ha inventado en Rayuela. Aquí entonces se puede apreciar la experimentación con el lenguaje, cómo estos autores van a explotar las capacidades expresivas del idioma. Entonces, si bien no poseen ningún significado, un lector activo, participativo, sí le puede dar, digamos, un significado, ¿no? En este caso se refiere, pues, a un tema, por ejemplo, en este caso un tema que tiene que ver con lo erótico y sexual. Recuerden que los protagonistas de esta novela son, digamos, un argentino, Horacio Oliveira, y su enamorada, una uruguaya, La Maga. Entonces, aquí, repito, encontramos lo que sería el experimentalismo lingüístico y también la participación activa del lector. Hay hasta 2 características, pero evidentemente la única que aparece en las alternativas es la experimentación con el lenguaje, ¿no? Pero si apareciese, por ejemplo, participación activa del lector,
tendría también que ser considerada como una respuesta, ¿no? Porque quien le va a dar significado a estas palabras que carecen en sí de cualquier significado es el lector, evidentemente. Ejercicio 10. En la nueva narrativa hispanoamericana, los escritores innovaron en la forma de presentar el relato. Es por ello que la narración, dice, evidentemente se van a dar una serie de cambios, ¿no?, de innovaciones en la nueva narrativa en Hispanoamérica, sobre todo en este aspecto de la forma de presentar el relato, es decir, cómo se va a dar el tratamiento del plano temporal. Recuerden pues que los narradores modernos quiebran el orden lógico cronológico. La historia es contada en desorden, dando saltos temporales, ¿no? Flashback, el salto hacia atrás; flash forward, salto hacia adelante. Recordad pues cómo inicia La ciudad de los perros de Vargas Llosa. El inicio, el robo del examen de química cuando los cadetes son de 5º año. Sigues leyendo unas páginas y te cuenta el bautizo cuando eran de 3er año, es un flashback, un salto hacia atrás. Sigues leyendo y te cuenta pues la niñez de algunos cadetes, o sea, muchos años antes. Sigues leyendo y te cuenta el robo del examen de química, la investigación, vuelves a 5º año, ¿no? Entonces, evidentemente el orden cronológico está quebrado. Entonces dice, es por ello que la narración presenta cambios continuos en el tiempo y también en el espacio, ¿no? Se van también turnando diversos espacios, ¿no?, pero sobre todo acá a nivel temporal. Esa es una característica, repito, de los escritores ya contemporáneos. Eso ha sido todo por esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente clase.